El polvo se levantaba en pequeñas nubes alrededor de los pies descalzos de Teresa mientras caminaba por el camino de tierra que cortaba el pueblo de San Miguel del Valle. El sol del mediodía castigaba sin piedad aquella mañana de agosto, pero Teresa apenas sentía el calor. Su mente estaba demasiado ocupada contando y recontando las monedas dentro de la pequeña bolsa de tela que llevaba amarrada a la cintura. 17 pesos, solo eso. 17 pesos que ella había juntado vendiendo huevos de sus gallinas durante 3 semanas. 17 pesos que necesitaban alimentar a sus 4 hijos hasta fin de mes. Un momento, antes de continuar con esta historia, le pido que deje su like y se suscriba ahora al canal, pues el final de esta historia lo va a sorprender profundamente. Y es su suscripción la que permite que más historias del pueblo no se pierdan en el tiempo. Y cuénteme en los comentarios, ¿desde qué ciudad está usted viendo esta historia? Me encantará mandarle un saludo. Haga eso ahora, para que no necesitemos interrumpir más. Ahora, continuemos. Teresa era viuda desde hacía 8 meses. Su marido, Ramón, había muerto de forma repentina mientras trabajaba en el maizal del patrón. Un día estaba riendo, contando historias a los hijos alrededor del fuego. Al otro estaba frío e inmóvil, acostado en el suelo de la milpa, con las manos aún sosteniendo la hoz. Los médicos dijeron que fue el corazón. Teresa creía que fue el cansancio de trabajar 16 horas al día bajo el sol inclemente para ganar una miseria. Desde entonces, la vida se había transformado en una batalla diaria por la supervivencia. No había pensión, no había herencia, no había nada más que aquellas 6 gallinas flacas, un pedazo minúsculo de tierra árida donde nada crecía y 4 bocas hambrientas que la miraban cada noche esperando un milagro. Sus hijos eran todo para ella. Miguel, de 12 años, ya trabajaba como ayudante en la hacienda de don Arturo, pero ganaba apenas 5 pesos por semana. Rosa, de 10 años, cuidaba a los hermanos menores mientras Teresa salía a vender los huevos. Y los pequeños, Javier de 7 y Lupita de apenas 5, eran demasiado delgados para su edad, con esos ojos grandes y hundidos que denunciaban el hambre crónica. Teresa apretó la bolsa de monedas contra su cuerpo. Hoy necesitaba comprar lo esencial: 1 kilo de frijol, medio kilo de arroz, un poco de harina de maíz para las tortillas, y si sobraba algo, tal vez un pedazo pequeño de piloncillo para endulzar el agua y hacer sonreír a los niños. Ella sabía exactamente a dónde ir. La tienda La Providencia, la tienda de Doña Remedios, era el único comercio del pueblo. Quedaba en la esquina de la plaza principal, una construcción de adobe pintada de azul descolorido, con una gran cruz de madera colgada sobre la puerta y un letrero escrito a mano que decía: «Aquí Dios provee para los necesitados». Doña Remedios era conocida por todos en San Miguel del Valle. Una mujer robusta de unos 50 años, siempre vestida de negro como si estuviera eternamente de luto, con un rosario de cuentas grandes colgado al cuello y una voz estridente que podía oírse desde lejos. Ella había heredado la tienda de su padre 20 años atrás y desde entonces había transformado el lugar no solo en un punto comercial, sino en una especie de santuario improvisado. Los estantes de la tienda siempre estaban cubiertos de imágenes de santos. San Judas Tadeo, patrón de las causas imposibles, tenía un lugar de honor. Una estatua de yeso de casi 1 metro de altura, pintada con colores vivos, estaba sobre un altar de madera detrás del mostrador, rodeada de velas, flores artificiales y exvotos dejados por clientes agradecidos. Doña Remedios decía a todos que San Judas la bendecía personalmente y que por eso sus precios eran siempre justos y sus medidas siempre honestas. «Aquí no se roba al pueblo», gritaba para quien quisiera oír. «Yo temo a Dios. Cada gramo que pesa en mi balanza está bajo los ojos del Santísimo». Y la gente creía, o al menos parecía creer. Después de todo, ¿quién se atrevería a dudar de una mujer que rezaba el rosario en voz alta mientras atendía a los clientes? ¿Quién cuestionaría a alguien que nunca se perdía una misa, que siempre estaba en la primera fila de la iglesia, que daba limosnas al Padre y organizaba las fiestas de los santos
santos patronos. Teresa, como todos los otros campesinos pobres del pueblo, no tenía opción. O compraba en la tienda de doña Remedios o no compraba en ningún lado. La ciudad más cercana quedaba a 15 kilómetros de distancia y Teresa no tenía dinero ni para pagar el pasaje del autobús. Cuando llegó a la plaza, Teresa vio que la tienda ya estaba concurrida. Dos señoras conversaban en la puerta, sosteniendo bolsas de compras. Un hombre anciano salía cargando un saco de maíz en los hombros. Allí dentro, detrás del mostrador, doña Remedios atendía a una cliente con su sonrisa ancha y su voz teatral. «Que Dios te bendiga, mija», decía ella, haciendo la señal de la cruz en el aire. «Lleva este arroz con fe, que San Judas va a multiplicar en tu olla». Teresa respiró hondo y entró. El olor a especias, jabón y humedad invadió su nariz. La luz que entraba por la puerta era la única iluminación, creando sombras alargadas entre los estantes apretados. Y allí estaba él, el santo patrón de la tienda, mirando a todos desde lo alto de su altar, con esos ojos de yeso que parecían seguir cada movimiento. Doña Remedios levantó la vista y vio a Teresa. Su sonrisa no vaciló, pero algo cambió en su mirada. Era un brillo rápido, casi imperceptible, como el de un depredador que reconoce una presa fácil. «¡Ay, Teresa!», exclamó, abriendo los brazos como si fueran viejas amigas. «¡Qué alegría verte, mija! Hacía tiempo. ¿Cómo están los niños? Virgen Santa, qué situación difícil la tuya, quedando viuda tan joven. Pero no te preocupes, que aquí en mi tienda los pobres siempre son bien tratados. Dios ve todo, mija. Dios ve todo». Teresa forzó una sonrisa. Había algo en la forma en que doña Remedios la miraba que siempre la dejaba incómoda, pero se tragó la incomodidad y se acercó al mostrador. «Buenos días, doña Remedios», dijo en voz baja. «Vine a comprar algunas cosas». «Claro, mi hija, claro. Dime qué necesitas que te voy a atender con todo cariño». Teresa sacó del bolsillo un pedazo de papel donde había anotado su lista. Sus manos temblaban ligeramente. «Necesito 1 kilo de frijol negro, medio kilo de arroz y medio kilo de harina de maíz». Doña Remedios asintió, ya moviéndose entre los estantes con una agilidad sorprendente para su tamaño. «Claro, mija, claro. Solo lo mejor para ti y tus niños». Ella tomó un saco de frijol y vertió una cantidad generosa en una bolsa de papel pardo. Después caminó hasta el mostrador donde estaba la balanza. Era una balanza antigua, del tipo de 2 platos, hecha de metal oscuro y con pequeñas marcas de óxido. De un lado estaba el plato donde doña Remedios ponía las pesas de hierro. Del otro, el plato donde ponía la mercancía. La aguja en el centro debía marcar el equilibrio cuando ambos lados tuvieran el mismo peso. Doña Remedios puso la bolsa de frijol en el plato y comenzó a añadir las pesas. Una pesa de 500 gramos, otra de 500. La balanza se equilibró. La aguja se detuvo en el centro. «1 kilo exactito, mija», anunció doña Remedios con orgullo, golpeando el mostrador. «¿Viste? Siempre peso con honestidad. Que Dios me libre de engañar a mis clientes». Ella repitió el proceso con el arroz y con la harina. Teresa observaba todo en silencio. Ella nunca había pensado en dudar. ¿Por qué dudaría? Doña Remedios era una mujer de fe, una mujer que dedicaba su vida a los santos. «Listo, mija», dijo doña Remedios, poniendo los 3 paquetes sobre el mostrador. «Frijol, arroz y harina. Eso va a ser 3 pesos por el frijol, 2 pesos por el arroz y 1 peso con 50 por la harina. Total de 6 pesos con 50 centavos. Teresa abrió la bolsa de monedas y comenzó a contar. 6 pesos con 50 centavos. Más de la mitad de lo que ella había juntado en 3 semanas. Pero no había opción. Ella entregó las monedas a doña Remedios, que la recogió con una sonrisa. «Que Dios te bendiga, Teresa, y no olvides rezar a San Judas Tadeo. Él nunca abandona a los necesitados». Teresa tomó los paquetes y los abrazó contra el pecho. Algo dentro de ella, una pequeña voz que no podía explicar, susurraba que algo estaba mal, pero la ignoró. Salió de la tienda con sus paquetes mientras el sol continuaba quemando allá afuera y caminó de regreso a casa, donde 4 bocas hambrientas la esperaban. Lo que Teresa no
sabía, lo que nadie en el pueblo sabía, era que la balanza de doña Remedios guardaba un secreto terrible, un secreto que pronto sería revelado de una forma que nadie jamás olvidaría. La vida en San Miguel del Valle seguía su ritmo lento y previsible, marcada por las campanas de la iglesia y por las estaciones del maíz. Era un pueblo pequeño, olvidado por las autoridades, donde todos se conocían y donde los secretos, cuando existían, eran guardados bajo 7 llaves. Pero hay secretos que no pueden permanecer escondidos para siempre. Hay mentiras que crecen como malas hierbas hasta sofocar la verdad. Y hay personas que construyen sus fortunas sobre el sufrimiento ajeno, creyendo que nunca serán descubiertas. Doña Remedios era una de esas personas. Ella no había nacido rica, muy por el contrario. Su padre, don Esteban, había sido un comerciante honesto que apenas lograba pagar las cuentas. Cuando murió, dejó a Remedios solo la tienda, algunas deudas y una reputación de hombre justo. La joven Remedios, entonces con 30 años y soltera, asumió el negocio decidida a no pasar las dificultades que vio pasar a sus padres. Al principio, intentó seguir el ejemplo del padre: precios justos, medidas honestas, trato respetuoso. Pero las ganancias eran pequeñas, demasiado pequeñas. Ella veía a sus clientes, campesinos pobres que compraban fiado y tardaban meses en pagar, y sentía algo que comenzó como frustración y lentamente se transformó en resentimiento. ¿Por qué debería yo pasar hambre para que ellos coman?, pensaba en las noches de insomnio, mirando el libro de cuentas que mostraba más rojo que negro. ¿Por qué debería ser pobre como ellos? Fue cuando la idea surgió, sutil, peligrosa, seductora. ¿Y si ella pudiera ganar un poco más sin que nadie se diera cuenta? ¿Y si pudiera ajustar las medidas solo un poquito, solo lo suficiente para hacer diferencia a final de mes? La primera vez tembló mientras lo hacía. Tomó la balanza antigua del padre y con cuidado manipuló el mecanismo interno. Añadió una pequeña pesa de plomo escondida bajo el plato donde ponía las pesas de hierro. Era discreto, imperceptible. Cuando ella ponía 1 kilo de pesas en el plato, la balanza en realidad marcaba solo 800 gramos. Los clientes recibían menos de lo que pagaban y Remedios se embolsaba la diferencia. En los primeros días apenas podía dormir, atormentada por la culpa. Pero entonces llegó el día de pagar las cuentas y tenía dinero sobrando por primera vez en años. La culpa comenzó a disminuir. Después de todo, eran solo unos gramos. ¿Quién lo notaría? Nadie lo notó. Los meses pasaron, los años pasaron. La tienda comenzó a prosperar. Remedios compró una casa más grande. Después compró unas tierras. Después comenzó a prestar dinero con intereses a los propios clientes que ella engañaba. Y cada año que pasaba, la balanza iba siendo ajustada para robar cada vez más. Pero Remedios era lista. Ella sabía que no podía simplemente robar abiertamente. Necesitaba una protección. Necesitaba algo que hiciera que la gente confiara en ella ciegamente. Necesitaba una armadura de respetabilidad. Así fue como descubrió la religión. No que fuera una mujer de fe verdadera, lejos de eso. Pero entendió rápidamente que en una comunidad pobre y devota como San Miguel del Valle, la apariencia de santidad valía más que el oro. Si ella pudiera presentarse como una mujer bendecida por Dios, una mujer bajo la protección de los santos, nadie jamás dudaría de su honestidad. Comenzó despacio. Primero puso algunas imágenes de santos en los estantes. Después instaló el gran altar de San Judas Tadeo detrás del mostrador. Comenzó a usar ropa oscura y discreta como una beata. Pasó a rezar el rosario en voz alta en la tienda. Nunca más se perdió una misa. Donaba pequeñas cantidades a la iglesia, siempre en público, siempre asegurándose de que todos la vieran. Y funcionó perfectamente. Doña Remedios es una santa, decía la gente. Ella nunca engañaría a nadie. Ella teme a Dios. Cuanto más devota parecía, más libre se sentía para robar. La balanza falsa continuaba haciendo su trabajo silencioso, día tras día, cliente tras cliente. Y Remedios se convirtió en una de las mujeres más ricas del pueblo. Todo
mundo construido sobre una montaña de pequeños robos escondidos tras oraciones falsas, pero tenía un problema que comenzó pequeño y fue creciendo con el tiempo. Teresa venía a la tienda cada semana, siempre con sus monedas contadas, siempre con esa mirada de desesperación silenciosa, y siempre, Remedios sentía una satisfacción perversa al pesar sus compras en la balanza viciada. Había algo en Teresa que irritaba a Remedios profundamente. Tal vez fuera su dignidad, incluso en la pobreza. Tal vez fuera el hecho de que Teresa nunca se quejaba, nunca cuestionaba, solo aceptaba todo con esa resignación que Remedios interpretaba como debilidad. O tal vez fuera simplemente porque Teresa era todo lo que Remedios había jurado nunca ser: pobre, vulnerable, dependiente de los otros. En las semanas que siguieron a aquella primera compra, Teresa volvió a la tienda varias veces. Cada vez traía sus pocas monedas y compraba el mínimo necesario para alimentar a sus hijos. Y cada vez doña Remedios la recibía con su sonrisa teatral y sus bendiciones vacías, mientras la balanza robaba de Teresa lo poco que ella tenía. «Que Dios te bendiga, mija», Remedios decía, entregando paquetes que contenían menos de lo que debían. «San Judas está velando por ti y tus niños». Pero un día, algo cambió. Era una tarde de octubre y Teresa entró en la tienda con el rostro más pálido de lo normal. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras oscuras. Llevaba solo 4 pesos en las manos. «Doña Remedios», dijo con voz débil, «necesito 1 kilo de frijol. Es todo lo que tengo». Remedios la miró con esa mirada que mezclaba falsa compasión con desprecio mal disimulado. «Ay, Teresa, mija, qué situación, pero claro que te voy a vender el frijol». Ella fue hasta el estante y tomó el saco de frijol, pero cuando comenzó a verterlo en la bolsa de papel, se detuvo. Miró a Teresa y una idea cruel cruzó su mente. «Sabes, mija», dijo lentamente, «el precio del frijol subió. Ahora está a 4 pesos con 50 el kilo». Teresa palideció aún más. Pero yo solo tengo 4 pesos». Remedios se encogió de hombros, como si lamentara profundamente la situación. «Ay, mija, entiendo tu dificultad, de verdad, pero yo no hago los precios. Quien los hace es el mercado, y si vendo más barato, estaré perdiendo dinero. Yo también tengo familia que alimentar, ¿sabes?» Teresa se quedó en silencio por un largo momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. «Por favor», susurró, «mis hijos no comen frijol desde hace 3 días. Le suplico». Remedios suspiró dramáticamente, poniendo la mano en el pecho como si estuviera sufriendo junto a ella. «Está bien, mija, está bien, porque tengo un corazón bondadoso y porque temo a Dios. Voy a hacer una excepción solo por ti, pero no puedo dar 1 kilo por 4 pesos. Te voy a dar 800 gramos. Es lo máximo que puedo hacer sin pérdida». Teresa asintió, derrotada. No tenía opción. Aceptaría lo que le ofrecieran. Remedios llenó la bolsa de frijol hasta una cantidad que ella calculó ser cerca de 800 gramos. Después, solo para mantener las apariencias, puso la bolsa en la balanza. Ella sabía que la balanza viciada mostraría menos peso del que realmente había allí. Y así fue. «¿Viste?», dijo señalando la aguja, 800 gramos exactos. Que Dios me libre de engañar a una viuda necesitada». Teresa tomó la bolsa con las manos temblando y entregó sus últimas 4 monedas. Cuando salió de la tienda, apenas podía caminar derecho, tan débil estaba por el hambre y la desesperación. Pero ella no sabía que alguien había presenciado todo. Don Felipe, un viejo campesino que había entrado en la tienda justo después de Teresa, estaba parado en un rincón entre los estantes observando. Don Felipe era conocido en el pueblo por ser un hombre callado, pero observador. Había perdido la audición de un oído décadas atrás en un accidente, pero su ojo derecho aún era agudo. Y él vio la forma en que Remedios miró a Teresa con desprecio, vio cómo aumentó el precio en el momento, vio la balanza equilibrarse con aquella bolsa minúscula de frijol, y algo en él, una sospecha antigua que nunca había logrado probar, comenzó a tomar forma. Don Felipe esperó hasta que Remedios atendió a otro cliente.
Entonces, discretamente, salió de la tienda sin comprar nada. Caminó lentamente por la plaza, su mente trabajando. Él había comprado en esa tienda por 20 años. Siempre pensó que los paquetes parecían más ligeros de lo que debían. Siempre pensó que el dinero desaparecía demasiado rápido, pero nunca tuvo cómo estar seguro. Hasta ahora, don Felipe tenía un amigo en la ciudad vecina, un hombre que trabajaba en el mercado municipal y que tenía acceso a balanzas certificadas, balanzas que eran inspeccionadas regularmente por las autoridades. Esa misma tarde, don Felipe tomó el autobús a la ciudad. Llevó consigo un paquete de frijol que había comprado en la tienda de remedios la semana anterior. Un paquete que supuestamente debería pesar 1 kilo. En el mercado municipal, su amigo pesó el paquete en una balanza certificada. 720 gramos. Don Felipe sintió la sangre hervir en sus venas. Casi 300 gramos menos. Casi el 30% de robo. Amigo, le dijo al comerciante, necesito que me hagas un favor. Le explicó la situación. Explicó sobre doña Remedios, sobre su fama de mujer devota, sobre la balanza, y pidió que el comerciante, si fuera posible, viniera hasta San Miguel del Valle y pesara los productos de la tienda públicamente. El comerciante, un hombre honesto de nombre Gustavo, se puso furioso al oír la historia. Don Felipe, dijo, no puedo ir hasta allá con una balanza certificada solo para exponer a una comerciante, pero te voy a dar algo mejor. Fue hasta el fondo de la tienda y regresó con un pequeño kit de pesas calibradas. Eran pequeños cilindros de metal, cada uno marcado con su masa exacta, 100 gramos, 200, 500, 1 kilo. Lleva esto, dijo Gustavo. Estas pesas son certificadas. Si pesas algo en su balanza y no coincide con estas pesas, tienes tu prueba. Don Felipe aceptó el kit como si fuera un tesoro. Agradeció y regresó a San Miguel del Valle con un plan formándose en su mente. Pero sabía que no podía simplemente acusar a doña Remedios sin más pruebas. Ella era demasiado poderosa, demasiado respetada. Necesitaba algo irrefutable, algo público. Algo que no dejara dudas. Necesitaba que Dios mismo expusiera el fraude. Y don Felipe era un hombre que creía en los milagros. Pasaron 2 semanas desde que don Felipe regresó de la ciudad con el kit de pesas calibradas escondido en su alforja. 2 semanas durante las cuales observó, planeó y rezó. Don Felipe no era un hombre de muchas palabras, pero era un hombre de fe profunda. Había nacido y crecido en aquel pueblo, trabajando la tierra desde que tenía edad para sostener una azada. A sus 72 años, su cuerpo estaba encorvado por el trabajo duro, pero su mente aún era aguda y su sentido de justicia inquebrantable. Conocía a doña Remedios desde que era una niña. Había conocido a su padre, don Esteban, y había respetado al viejo comerciante como un hombre honrado. Por eso mismo, la transformación de Remedios a lo largo de los años lo perturbaba. Veía cómo se había convertido en una mujer calculadora, cómo su devoción parecía más actuación que verdad, pero nunca tuvo pruebas concretas, hasta ahora. Durante aquellas 2 semanas, don Felipe compró en la tienda varias veces, siempre pidiendo cantidades pequeñas. 1 kilo de maíz, medio kilo de sal, 300 gramos de azúcar. Y cada vez, cuando llegaba a casa, pesaba cuidadosamente el producto usando las pesas calibradas que Gustavo le había dado. Los resultados eran siempre los mismos. Cada paquete tenía entre un 20 y un 30% menos de lo que debería tener. 1 kilo de maíz tenía solo 700 gramos. Medio kilo de sal tenía 350 gramos. La matemática era cruel e irrefutable. Remedios estaba robando sistemáticamente a todos sus clientes. Pero don Felipe sabía que tener esa información no era suficiente. Podía ir con el padre y contarle, podía esparcir el rumor por el pueblo, pero sería su palabra contra la de doña Remedios y ella tenía mucha más influencia y dinero que él. Ella podía fácilmente alegar que las pesas de don Felipe eran las que estaban mal, o que él estaba inventando todo por envidia o mala fe. No, necesitaba algo más. Necesitaba exponer el fraude de una forma que fuera imposible de negar, de una forma pública.
de una forma de la que la propia Remedios no pudiera escapar. Y fue entonces cuando tuvo la idea. Don Felipe no era supersticioso, pero era observador, y había notado algo a lo largo de los años. Doña Remedios trataba a la estatua de San Judas Tadeo con una reverencia casi obsesiva. Ella limpiaba el altar todos los días, cambiaba las flores, encendía velas nuevas. Siempre decía que San Judas la protegía personalmente, que él la había hecho próspera, que él nunca la abandonaría. Para Remedios, aquella estatua no era solo una imagen religiosa, era un símbolo de su respetabilidad, de su fachada de santidad. Era la pieza central de su farsa, y don Felipe comenzó a pensar, ¿y si la propia estatua la denunciara? La idea era arriesgada, casi imposible de ejecutar, pero cuanto más pensaba, más sentido tenía en su mente. Don Felipe conocía bien la construcción de la tienda. Había ayudado a don Esteban a reformar el local décadas atrás. Sabía que detrás de la pared donde estaba el altar de San Judas había un pequeño depósito donde Remedios guardaba mercancías. Y sabía que la pared era delgada, hecha de adobe antiguo, con grietas que habían sido solo remendadas a lo largo de los años. Si lograba debilitar la base del altar sin que nadie lo notara, si lograba hacer que la estructura estuviera a punto de caer, entonces bastaría esperar el momento justo. Pero ¿cómo hacerlo sin ser descubierto? Don Felipe pasó días observando los patrones de movimiento de Remedios. Ella siempre cerraba la tienda para el almuerzo entre la 1 y las 3 de la tarde. Durante ese tiempo iba a casa a comer y descansar. La tienda quedaba cerrada, pero don Felipe sabía que la puerta trasera que daba al depósito tenía una cerradura vieja y fácil de forzar. Él sabía que estaba planeando algo que podría considerarse allanamiento, pero en su mente no era crimen, era justicia. Señor, rezó una noche, arrodillado frente a una pequeña imagen de San Judas en su propia casa. Si es tu voluntad que esta injusticia sea revelada, dame valor y protégeme. Y si no es tu voluntad, entonces haz que desista de este plan. Pero no desistió. Fue un martes, día en que el pueblo estaba especialmente vacío porque era día de mercado en la ciudad vecina y muchos habían ido a vender sus cosechas. Don Felipe esperó hasta ver a doña Remedios cerrar la puerta del frente de la tienda y caminar por la plaza hacia su casa. Entonces, con el corazón latiendo fuerte en el pecho, se acercó a la parte trasera de la tienda. Miró alrededor para asegurarse de que no había nadie observando. Con un cuchillo viejo, forzó la cerradura oxidada de la puerta trasera. Cedió con un clic suave. Don Felipe entró. El depósito estaba oscuro y polvoriento, lleno de cajas y sacos apilados sin orden. El olor a granos viejos y moho llenaba el aire. Se movió rápidamente, pero con cuidado, hasta la pared que separaba el depósito del salón principal de la tienda. Del otro lado de esa pared estaba el altar de San Judas. Don Felipe examinó la pared. Era de adobe, como recordaba, con algunas vigas de madera vieja dando soporte. El altar del otro lado estaba apoyado en un estante de madera que, a su vez, estaba fijado a la pared por clavos oxidados. Sacó su cuchillo y comenzó a trabajar. Cuidadosamente, muy cuidadosamente, aflojó los clavos que sostenían el estante del altar. No los sacó completamente. Eso haría que la estatua cayera inmediatamente y llamaría la atención. Pero los aflojó lo suficiente para que quedaran sosteniéndose por un hilo. Después, tomó un pequeño formón que había traído y comenzó a excavar discretamente la base del adobe donde los clavos estaban fijados. Hizo agujeros pequeños, casi imperceptibles, pero que debilitaban toda la estructura. Cuando terminó, el estante del altar aún estaba de pie, pero estaba inestable, muy inestable. Cualquier vibración fuerte, cualquier impacto en el mostrador cercano, cualquier movimiento brusco podría hacer que toda la estructura se derrumbara. Don Felipe salió del depósito de la misma forma que había entrado, cerrando la puerta tras de sí. Sus manos temblaban. No sabía si lo que había hecho funcionaría. No sabía si era correcto o incorrecto.
pero sabía que había dado el primer paso. Ahora necesitaba el segundo paso, garantizar que la exposición sucediera en el momento justo, frente a las personas correctas. En los días siguientes, don Felipe comenzó discretamente a esparcir un mensaje por el pueblo. Conversó con Teresa, con otros campesinos pobres, con personas en quienes confiaba. ¿Alguna vez se han parado a pensar si los pesos de la tienda son correctos?, preguntaba casualmente. ¿Se han fijado cómo el dinero parece desaparecer demasiado rápido? ¿Han medido lo que compran? Al principio, la gente lo miraba con confusión, pero cuando les mostraba las pesas calibradas, cuando les pedía que pesaran sus propias compras recientes, los rostros comenzaban a cambiar. Sorpresa, después rabia, después indignación. «Nos está robando», exclamó una campesina, sosteniendo un paquete de arroz que debería tener 500 gramos, pero tenía solo 350. «Todos estos años», murmuró otro, calculando mentalmente cuánto dinero había perdido. Don Felipe sabía que necesitaba actuar rápido antes de que Remedios descubriera lo que estaba pasando. La noticia se estaba esparciendo, pero aún de forma discreta, solo entre los más pobres del pueblo. Necesitaba un momento público, un momento que no dejara dudas. Y entonces la oportunidad surgió. El padre Sebastián anunció en la misa del domingo que el próximo jueves habría una bendición especial en la tienda de doña Remedios. Ella había donado una cantidad generosa para la reforma del techo de la iglesia, y el padre, en agradecimiento, iría a la tienda para bendecir el establecimiento y rezar una misa corta en honor a San Judas Tadeo. Cuando don Felipe escuchó el anuncio, su corazón se disparó. Era eso, era el momento perfecto. El jueves por la mañana, la plaza de San Miguel del Valle estaba más concurrida de lo normal. La voz se había corrido sobre la ceremonia y mucha gente vino no solo por la bendición, sino por la curiosidad. Después de todo, era raro que el padre saliera de la iglesia para bendecir un negocio particular. Doña Remedios estaba radiante. Había pasado días preparando la tienda para aquel momento. Todo estaba impecablemente limpio. Los estantes estaban organizados con perfección militar. El suelo de tierra batida había sido barrido y regado para no levantar polvo. Y el altar de San Judas Tadeo estaba especialmente decorado, con decenas de velas encendidas, flores frescas y cintas de colores colgadas alrededor de la estatua. Llevaba su mejor vestido negro, con un chal bordado en los hombros y su rosario de cuentas grandes colgado al cuello. Sus ojos brillaban de orgullo mientras saludaba a la gente que entraba. «Son todos bienvenidos», anunciaba con su voz estridente. «Hoy es un día bendito. El padre Sebastián va a santificar este humilde establecimiento. Que San Judas Tadeo continúe protegiéndonos a todos». Teresa estaba allí también, forzada por las circunstancias sociales a asistir. Se mantenía al fondo de la pequeña multitud, abrazando a sus hijos contra sí. Su rostro estaba pálido, sus ojos aún cargaban esa tristeza profunda que se había instalado desde la muerte de Ramón. Don Felipe llegó al final. Llevaba en las manos un pequeño saco de arpillera que contenía las pesas calibradas. Su corazón latía fuerte, pero su rostro permanecía impasible. Se posicionó discretamente cerca del mostrador, al lado de la balanza. El padre Sebastián entró en la tienda con su sotana blanca y su estola morada. Era un hombre anciano, de cabellos blancos y rostro bondadoso, que hacía décadas servía a aquella comunidad. Llevaba un pequeño recipiente con agua bendita y un libro de oraciones. «Que la paz del Señor esté con todos ustedes», dijo, haciendo la señal de la cruz en el aire. «Y con tu espíritu», respondió la gente al unísono. La tienda estaba apretada, llena de gente. Al menos 30 personas se apretujaban entre los estantes, creando un calor sofocante a pesar de la mañana fresca afuera. Doña Remedios se posicionó al lado del padre, con su sonrisa más teatral, sus manos juntas como en oración. Miraba alrededor con satisfacción, viendo todos esos rostros vueltos hacia ella, presenciando su
santidad. El padre comenzó el rezo. Su voz monótona llenaba el espacio mientras leía del libro de oraciones, pidiendo a Dios que bendijera aquel establecimiento, que protegiera a la dueña y sus clientes, que trajera prosperidad y justicia para todos. La gente respondía automáticamente, amén, amén. Fue entonces cuando don Felipe dio el primer paso de su plan. Se acercó discretamente al mostrador y, con un movimiento calculado, golpeó fuerte con la palma de la mano en la superficie de madera. ¡Bam! El sonido resonó por la tienda. Algunas personas se asustaron. El padre dejó de leer por un momento y miró en dirección a don Felipe con sorpresa. «Perdón, padre», dijo don Felipe en voz alta, simulando un tropiezo. «Perdí el equilibrio, pero el daño estaba hecho». La vibración viajó por el mostrador, subió por la pared de adobe, llegó hasta los clavos debilitados que sostenían el altar de San Judas Tadeo. Al principio no pasó nada. El padre retomó la lectura. La gente volvió su atención al frente. Doña Remedios lanzó una mirada irritada a don Felipe, pero no dijo nada. Y entonces comenzó. Un crujido suave, casi imperceptible, viniendo de la pared detrás del mostrador. Después, otro. Los clavos oxidados comenzaron a ceder, milímetro a milímetro. Don Felipe observaba todo con el rabillo del ojo, su corazón acelerado. Había calculado todo, pero no estaba seguro si funcionaría. Tal vez los clavos aguantaran, tal vez no pasara nada. Pero entonces vino el estallido. ¡Crack! Uno de los clavos se soltó completamente. El estante del altar se inclinó levemente hacia el frente. La estatua de San Judas Tadeo, con casi 1 metro de altura y hecha de yeso sólido, comenzó a caer. Alguien gritó, ¡cuidado! Doña Remedios se dio la vuelta a tiempo de ver su preciosa estatua cayendo. Soltó un grito agudo y corrió hacia el altar, los brazos extendidos como si pudiera sostenerla. Pero era demasiado tarde. La estatua cayó con estruendo sobre el mostrador, rompiéndose en varias piezas grandes. La cabeza del santo rodó hacia un lado. Uno de los brazos se soltó y cayó al suelo. El cuerpo principal, la mayor parte de la estatua, aterrizó con un impacto sordo, justo encima de la balanza antigua. La balanza, no soportando el peso repentino, se partió por la mitad. El mecanismo interno, escondido por años, fue expuesto. Y allí, para que todos vieran, estaba el pequeño peso de plomo que Remedios había añadido décadas atrás. Un cilindro de metal sucio, escondido bajo el plato de las pesas, cuidadosamente disimulado, pero ahora completamente visible bajo los escombros de la estatua de San Judas. El silencio que siguió fue absoluto. Todos miraban la balanza rota, el peso escondido, los pedazos de la estatua esparcidos sobre el mostrador. Don Felipe aprovechó el momento, dio un paso al frente y con voz clara que resonó por la tienda silenciosa dijo, «Doña Remedios, ¿qué es eso?». Señalaba el peso de plomo. Remedios estaba pálida, sus ojos se movían frenéticamente entre la gente, la balanza, el peso. Su boca se abría y cerraba como si quisiera hablar pero no lograra encontrar las palabras. Yo no sé, nunca vi eso antes», tartamudeó, pero su voz era débil, sin convicción, y todos lo notaron. Don Felipe caminó hasta el mostrador y tomó el peso de plomo con cuidado. Lo levantó para que todos pudieran ver. «Esto», dijo en voz alta y clara, «es un peso falso. Fue colocado escondido en la balanza para hacer que marcara menos de lo que debía. Cuando la señora pesaba 1 kilo de comida para nosotros, en realidad nos estaba dando solo 800 gramos, tal vez hasta menos». Un murmullo recorrió la multitud. La gente comenzó a hablar entre sí, sus voces creciendo en volumen. ¿Nos estaba robando? Todos estos años. ¡Dios mío! Remedios intentó reaccionar. Enderezó la espalda, intentó recuperar su compostura, su voz autoritaria. «¡Eso es mentira!», gritó, apuntando un dedo tembloroso a don Felipe. «Este viejo está inventando historias. Ese peso no estaba en mi balanza. Él lo puso ahí ahora. Es una trampa. Quiere destruirme». Pero don Felipe estaba preparado. Abrió el saco de arpillera que había traído y sacó las pesas calibradas. «Entonces, explica esto», dijo con calma. «Estas son pesas certificadas, pesas oficiales del mercado municipal de la ciudad. Las traje
traje para probar. Tomó uno de los paquetes de frijol que estaba en el estante de la tienda todavía sellado. Lo abrió y comenzó a pesar usando las pesas calibradas, poniéndolas en comparación con lo que quedaba de la balanza rota. El paquete, que debería tener 1 kilo, pesaba solo 730 gramos. La multitud observaba en silencio tenso. Don Felipe tomó otro paquete. Arroz, medio kilo, decía la etiqueta. En realidad tenía 360 gramos. Uno tras otro fue probando, y cada resultado era el mismo. Todos los paquetes contenían menos de lo que debían. ¿Alguien quiere comprobar?, preguntó don Felipe, ofreciendo las pesas calibradas a la multitud. Varias personas se adelantaron. Teresa fue una de ellas. Con las manos temblando, tomó uno de los últimos paquetes que había comprado de Remedios la semana anterior y que aún tenía en su bolsa. Frijol. Debería tener 1 kilo. Cuando pesó usando las pesas de don Felipe, descubrió que tenía solo 700 gramos. ¡700 gramos! Teresa miró el paquete en sus manos. Después miró a doña Remedios y algo dentro de ella se rompió. «Mis hijos pasaron hambre», dijo. Su voz inicialmente débil, pero creciendo en intensidad. «Mis hijos pasaron hambre por tu culpa. Yo contaba cada centavo, cada gramo de comida, tratando de hacerla durar. Y tú me estabas robando, a mí, a una viuda con 4 hijos». Lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. Otras voces se unieron a la de ella. «Me robó a mí también. Todos estos años, ¿cuántas veces compramos aquí? Mi madre murió de hambre y esta bruja estaba robando nuestra comida». La multitud comenzó a agitarse. El padre Sebastián, hasta entonces en shock silencioso, levantó las manos pidiendo calma. Por favor, hijos míos, mantengan la paz». Pero era difícil mantener la paz. Décadas de robo habían sido expuestas en cuestión de minutos. Personas que habían pasado hambre, que habían perdido seres queridos por desnutrición, que habían luchado para sobrevivir centavo a centavo, ahora descubrían que una mujer que se decía santa estaba sistemáticamente robándoles. Doña Remedios retrocedió hasta apoyarse en la pared. Su rostro había perdido todo el color. Su máscara de santidad había caído completamente, revelando solo a una mujer asustada y desesperada. Yo puedo explicar», comenzó, pero su voz salió como un susurro. «Entonces explica», gritó alguien de la multitud. «Explica cómo rezabas el rosario mientras nos robabas. Explica cómo hablabas de Dios mientras quitabas el pan de la boca de nuestros niños». Don Felipe, viendo que la situación estaba a punto de salirse de control, levantó la voz. «El Padre está aquí. Dejemos que Él decida qué hacer. Pero primero, doña Remedios, tal vez sea hora de que confieses la verdad, ante Dios y ante todos nosotros». El padre Sebastián miró a Remedios. Su rostro bondadoso estaba ahora marcado por la decepción y la tristeza. «Remedios», dijo suavemente, «¿es verdad? ¿Has estado engañando a tu pueblo? ¿Has estado robando a estas personas pobres que confiaron en ti?» Remedios miró al padre, después miró a la multitud, a los rostros furiosos, a Teresa y sus lágrimas, a don Felipe y su expresión severa pero justa, y finalmente, después de décadas de mentiras, algo dentro de ella cedió. Cayó de rodillas en el suelo polvoriento de la tienda. Su cuerpo temblaba y comenzó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento verdadero, eran lágrimas de una persona que había sido atrapada, que no tenía más a dónde correr. «Sí», susurró, «es verdad, todo es verdad». El silencio que siguió fue aún más pesado que el anterior. Yo no quería ser pobre», continuó, la voz entrecortada por los sollozos. «Vi a mi padre luchar toda la vida, ser honesto y morir sin nada. Y yo solo quería más. Yo solo quería no pasar hambre. Al principio era solo un poquito menos. Pero entonces fue haciéndose más fácil y comencé a creer que me lo merecía, que ustedes eran débiles por ser pobres, que yo era más lista, y la religión era solo una máscara, una forma de hacer que confiaran en mí mientras yo no logró terminar. Su cuerpo se encorvó aún más, como si el peso de la culpa finalmente la aplastara.
El padre Sebastián hizo la señal de la cruz. Su voz estaba cargada de tristeza cuando habló. Que Dios tenga misericordia de tu alma, Remedios. Traicionaste no solo a tu pueblo, sino traicionaste la propia fe que decías profesar. Usaste el nombre de los santos para cubrir tus pecados, y ahora tendrás que enfrentar las consecuencias. Se volvió hacia la multitud. Pero les pido a todos ustedes, como cristianos, que no hagan justicia por mano propia. Dejen que la ley humana y la ley divina se encarguen de esto. Remedios confesó. La verdad fue revelada. Ahora ella tendrá que responder por sus actos. Don Felipe asintió. Miró los escombros de la estatua de San Judas sobre el mostrador. La cabeza del santo estaba vuelta hacia arriba, los ojos de yeso pareciendo mirar directamente a Remedios, arrodillada en el suelo. San Judas Tadeo, dijo una mujer anciana de la multitud con voz reverente, el santo de las causas imposibles. Él mismo reveló la verdad. Y así, aquella mañana de jueves, ante toda la comunidad de San Miguel del Valle, la farsa de Doña Remedios fue destruida no por las manos de los hombres, sino por aquello que ella más usaba como escudo, su falsa devoción. La estatua del santo que ella decía protegerla había caído, y al caer expuso el instrumento de sus crímenes, como si el propio cielo hubiera decidido que era hora de que la verdad fuera conocida. Los días que siguieron a la exposición de Doña Remedios fueron días de transformación profunda en San Miguel del Valle. La noticia se extendió más allá del pueblo. Las autoridades de la ciudad vecina vinieron, hicieron una investigación formal, confiscaron la balanza rota como evidencia y descubrieron que el robo sistemático sucedía desde hacía al menos 20 años. Remedios fue formalmente acusada de fraude comercial y apropiación indebida. Su dinero, sus tierras, todo fue confiscado para pagar reparaciones a las víctimas, pero el dinero era poco consuelo para décadas de sufrimiento. La tienda fue cerrada, la cruz de madera que colgaba sobre la puerta fue retirada, el letrero que decía «Aquí Dios provee para los necesitados» fue borrado. El local quedó vacío, con las ventanas cerradas y el polvo acumulándose dentro. Remedios fue sentenciada a trabajos comunitarios y a pagar restitución. Pero el verdadero castigo no vino de los tribunales, vino del propio pueblo, donde antes era saludada con reverencia, ahora era evitada como una paria, donde antes su nombre era sinónimo de devoción, ahora era sinónimo de hipocresía. La gente desviaba la mirada cuando ella pasaba, los niños señalaban y susurraban. Se había convertido en un fantasma en vida, invisible para la comunidad que antes la respetaba. El padre Sebastián intentó interceder a su favor, predicando sobre el perdón y la misericordia. Pero incluso su voz bondadosa encontró oídos sordos. El trauma era demasiado profundo, la traición demasiado grande. Remedios terminó dejando San Miguel del Valle. Nadie sabe exactamente a dónde fue. Algunos dicen que se fue a la capital, intentando recomenzar donde nadie conociera su nombre. Otros dicen que se internó en un convento, buscando una redención que tal vez nunca encontrara. Pero fue don Felipe quien dijo una noche en la plaza, mientras conversaba con otros ancianos, su castigo no fue la cárcel, no fue el dinero perdido, fue perder aquello que ella más valoraba, la máscara de santidad. Construyó toda su vida sobre una mentira, y cuando la mentira cayó, no quedó nada. Ese es el verdadero infierno de quien vive de apariencias. En cuanto a Teresa, su vida cambió de formas que ella nunca imaginó. Las reparaciones que recibió por el robo sistemático no fueron una fortuna, pero fueron suficientes para comprar una pequeña porción de tierra fértil. Con esa tierra plantó maíz y frijol. Sus hijos la ayudaron. Miguel, ahora con 13 años, trabajaba al lado de su madre con dedicación renovada. Rosa cuidaba a los menores y también ayudaba en la cosecha.
Y los pequeños, Javier y Lupita, finalmente comenzaron a ganar peso, sus rostros perdiendo aquella apariencia fantasmal del hambre crónica. Pero más que el dinero o la tierra, Teresa recibió algo que no tenía precio: validación. Durante todos aquellos meses después de la muerte de Ramón, ella se había sentido invisible, una viuda pobre en un mundo que no se preocupaba por las viudas pobres. Se había culpado por no poder alimentar a sus hijos adecuadamente, por no poder hacer que el dinero durara, por ser demasiado débil para cambiar su situación. Ahora sabía la verdad, no era su culpa, estaba siendo robada, sistemáticamente, por alguien en quien confiaba. Y cuando la verdad fue revelada públicamente, frente a todos. Ella no tuvo que luchar sola. La justicia llegó, y llegó de una forma que nadie podría negar o disminuir. Una tarde, algunas semanas después del incidente, Teresa estaba en su pequeño terreno nuevo, plantando semillas de maíz, cuando vio a don Felipe caminando por el camino de tierra en su dirección. El viejo se acercó lentamente, su cuerpo encorvado pero sus ojos aún brillantes. «Don Felipe», dijo Teresa, limpiándose las manos en el delantal. «¡Qué alegría verlo!». Él sonrió. Era una sonrisa cansada, pero genuina. «Vine a ver cómo estás, mija, y a ver si la tierra es buena». Caminaron juntos por el pequeño terreno. Teresa mostró las hileras de maíz que estaban comenzando a brotar, las matas de frijol que ya mostraban sus primeras hojas. «Es un buen comienzo», dijo don Felipe, examinando las plantas con ojo experto. «Con cuidado y trabajo vas a tener una buena cosecha». Teresa se detuvo y miró al viejo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Don Felipe», dijo, con la voz embargada, «nunca podré agradecerle lo suficiente por lo que hizo. Usted salvó a mi familia. Usted nos salvó a todos». Don Felipe sacudió la cabeza. «Yo no salvé a nadie, Teresa. Yo solo saqué la verdad a la luz. El resto fue obra de algo más grande que nosotros». Miró al cielo, donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el horizonte con tonos de naranja y rojo. «¿Sabes?», continuó él, «pensé mucho sobre lo que pasó ese día. La estatua cayendo, la balanza rompiéndose exactamente en el momento justo frente a todas esas personas. El Padre estaba allí. Todos estaban allí. Fue como si realmente fuera la voluntad divina que esa injusticia fuera expuesta». Teresa asintió lentamente. «San Judas Tadeo», murmuró, «el santo de las causas imposibles». «Imposibles para nosotros», coincidió don Felipe, «pero no para el cielo». Se quedaron en silencio por un momento observando la puesta de sol. Después, don Felipe se despidió y comenzó a caminar de regreso a su casa. Teresa lo observó partir, sintiendo algo que no sentía hacía mucho tiempo: esperanza. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Teresa se arrodilló frente a una pequeña imagen de San Judas Tadeo que había colocado en un rincón de su nueva casa. Era una imagen sencilla, de papel, comprada por pocas monedas, pero para ella tenía más valor que todas las estatuas de yeso del mundo. «Gracias», susurró, «por la justicia, por la verdad, por no abandonarme cuando creía que estaba sola». Y de alguna forma, en aquella noche silenciosa de San Miguel del Valle, parecía que su oración había sido escuchada. Meses después, la vieja tienda fue reabierta, pero esta vez era administrada por una cooperativa de campesinos del pueblo que se unieron para crear un comercio justo y honesto. Don Felipe fue elegido para supervisar las operaciones, garantizando que todas las balanzas fueran certificadas y verificadas regularmente. En la pared, donde antes estaba el altar de doña Remedios, ahora había solo una placa sencilla que decía: «Aquí pesamos con honestidad, ante Dios y ante los hombres». Y abajo, en letras más pequeñas, «En memoria de todos aquellos que sufrieron en silencio, hasta que la verdad fue revelada». La nueva tienda se convirtió en el corazón del pueblo, un lugar donde la gente no solo compraba comida, sino que se encontraba, conversaba, construía comunidad. Un lugar donde la palabra justicia tenía significado real. Y Teresa, que antes entraba en la vieja tienda con la cabeza baja y el corazón pesado, ahora caminaba por la nueva cooperativa con la cabeza erguida. Incluso
Ayudaba a atender a veces, pesando productos con cuidado, asegurándose de que cada gramo fuera correcto. Nunca más, se decía a sí misma cada vez que ajustaba la balanza. Nunca más alguien va a robar el pan de una familia pobre en este lugar. Don Felipe vivió 5 años más después de aquellos eventos. Cuando murió, a los 77 años, fue velado en la iglesia con honores de héroe. El pueblo entero asistió. Personas de comunidades vecinas vinieron a dar sus condolencias. Y Teresa, ya no la viuda flaca y desesperada de antes, sino una mujer fuerte y próspera, colocó sobre su ataúd un pequeño ramo de flores. «Gracias», susurró, «por enseñarme que incluso los pequeños pueden luchar por la justicia». El padre Sebastián, ahora aún más anciano, celebró la misa y dijo: «Don Felipe nos enseñó que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, que la justicia puede tardar, pero eventualmente llega, y que incluso en un pueblo pequeño y olvidado como el nuestro, Dios está atento, siempre atento». Y mientras el cuerpo de don Felipe era llevado al cementerio en la cima de la colina, el sol brillaba intensamente en el cielo limpio de San Miguel del Valle. Años más tarde, cuando los niños del pueblo preguntaban sobre la vieja tienda cerrada que nadie más usaba, sobre aquella mujer misteriosa que se había ido hacía tanto tiempo, los ancianos contaban la historia. Contaban sobre Doña Remedios, la mujer que se escondía tras oraciones falsas mientras robaba a los pobres. Contaban sobre don Felipe, el viejo sabio que sacó la verdad a la luz. Contaban sobre Teresa, la viuda que sobrevivió y prosperó. Y contaban sobre el día en que una estatua de santo cayó y reveló un secreto terrible. ¿Fue un milagro?, preguntaban los niños con los ojos muy abiertos. Y los ancianos sonreían y respondían: «Fue la justicia, y la justicia, cuando finalmente llega, siempre parece un milagro para aquellos que sufrieron esperándola». La balanza rota de Doña Remedios fue preservada como un recordatorio, guardada en un pequeño museo improvisado que el pueblo construyó décadas después. Quedaba en una vitrina de vidrio, con una placa explicando su historia, y al lado de ella una frase grabada: «Quien roba a los pobres pensando que Dios no ve, un día descubrirá que el cielo tiene memoria larga y justicia certera». La historia de San Miguel del Valle se convirtió en leyenda en las comunidades rurales de México. Una historia contada de abuelo a nieto, de generación en generación. Una historia sobre hipocresía, justicia y el poder de la verdad. Pero sobre todo, era una historia sobre fe. No la fe actuada de Doña Remedios, que usaba la religión como máscara para esconder sus crímenes, sino la fe verdadera de personas como Teresa y don Felipe, que creyeron que incluso ante la injusticia, incluso en el fondo del pozo, la justicia eventualmente prevalecería. Y en aquel pueblo pequeño y olvidado, enterrado en las montañas de México, la lección quedó grabada en el corazón de todos. El cielo puede tardar en actuar, pero cuando actúa, derriba hasta las máscaras mejor construidas, y la balanza de la justicia divina nunca está viciada.